pasaje que hoy vamos a meditar está en el Evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas, pero está contado de manera diferente. El pasaje que vamos a estudiar es el pasaje de las tentaciones. ¿El pasaje de qué? Las tentaciones. De las tentaciones. Una tentación no es lo mismo que un pecado. ¿Estamos de acuerdo? Una Sí. cosa es la tentación y otra cosa es el Pecado. pecado. ¿Quién sabe la diferencia? ¿Quién sabe la diferencia? Porque mucha gente se confiesa de sus tentaciones. Y una cosa son las tentaciones y otra cosa es el pecado. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo te llamas? María José, a ver, dinos. El pecado es algo que sobre tus pecados y la tentación es algo que es antes de que cometas un pecado. Ok. Un aplauso, un aplauso. Ni escucharon, pero ahorita les se los digo. No lo escuché. Dijo ella que el pecado es cuando hacemos algo, y ese algo es una ofensa a Dios, o puede ser una ofensa a los demás, o etcétera, ¿no? Y dice, la tentación es antes de que cometas el pecado. Pero, ¿ibas a decir algo? La diferencia es que hay personas que luego se burlan o le hacen cosas que no les gustan, ¿no? Eso es un pecado. Y la tentación sería, Antes de que cometas un pecado. o sea, antes de tener ganas de burlarse de alguien es una tentación. Tentación. Y burlarse es Pecado. el pecado. ¿De acuerdo? Entonces, el deseo de querer hacer esa cosa es la tentación. Y el hacerlo es el Pecado. pecado. Y bueno, ya luego platicamos otras cosas más. Pero no es lo mismo, se lo digo a los adultos, porque luego pasan al confesionario y quieren dar su lista de tentaciones. Ahí de lo que se trata es de decir los pecados. ¿Jesús tuvo tentaciones, sí o no? Sí. ¿Y tuvo pecados? Ahora, no tuvo pecado, tuvo tentación. La tentación es inevitable. El pecado sí es evitable. ¿Queda claro? A ver, Sí. la tentación no se puede evitar, pero lo que sí se puede evitar es el Pecado. pecado. Entonces, Jesús tuvo tentaciones, lo vamos a leer, pero no tuvo pecados. El evangelio que vamos a escuchar no nos quiere enseñar que todos tenemos tentaciones. Eso lo sabemos nosotros de toda la vida. ¿Por qué? Porque lo vamos viviendo cada día. Por ejemplo, no quererse levantar para ir a la escuela es una Tentación. no levantarse es un Pecado. no querer ir a la escuela es una Tentación. y no ir a la escuela y quedarse de flojo en la casa es Pecado. ¿quedó claro? Querer pegarle al compañero que nos está molestando todo el tiempo es una Tentación. y pegarle Pecado. pecado. No querer hacer la tarea es Tentación. y no hacerla. Pecado. No, ya con eso, puro 10, ya, ¿para qué explicamos más? Pero es que los grandes no lo comprenden, los grandes, es por ellos, hay que decírselo. ¿De acuerdo, Lucas? ¿Sí, Lucas? Bien. Ok, Benito, atento. Bien, entonces, vamos a ver quién nos puede ayudar a vencer la tentación y a evitar el pecado. Dice aquí el Evangelio, en aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por el demonio. Pero Jesús no estaba solo. ¿Quién estaba con Jesús? El Espíritu Santo. Dilo fuerte, Benito. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, quien nos va a ayudar a vencer la tentación y quien nos va a ayudar a vencer el pecado, ¿quién es? El Espíritu El Espíritu Santo. Entonces, vamos a continuar. Lo que vamos a ver hoy es una breve explicación de las tentaciones. No es tan sencillo como para explicárselo a los pequeños, pero puede ser que los pequeños lo comprendan más que los adultos. Entonces, vamos, dice el Evangelio. Dice, se internó en el desierto, permaneció ¿cuánto tiempo? 40 días. 40 días y fue tentado por El demonio. por el demonio. ¿Y qué pasó? Dice, no comió nada en aquellos días. Y cuando se completaron, sintió hambre. El hambre, lo aprendimos en la primaria, es una necesidad primaria. Como la madre de todas las necesidades. ¿Qué le pasa al que no come?
Si se debilita y se muere, el que no come se muere. Entonces el hambre es la madre de todas las necesidades y Jesús experimenta el hambre. Y cuando llega el hambre uno es capaz de hacer lo que sea con tal de calmar el hambre. Pero Jesús no. Jesús vence la tentación a pesar de que tiene la más grande de las necesidades, que es El hambre. Entonces sintió hambre y dice, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, el diablo. Si no, ¿cuándo? ¿Lo escogieron por algo o así fue el que llegó primero? Ah, que llegó primero. Jesús, ¿tú eres Jesús? Muy bien, ¿también lo escogieron por algo o llegó primero? Al que llegó primero. Entonces tenemos a Jesús que ayunó ¿cuánto tiempo? 40 días. 40 días. Esto nada más es para señalar que Jesús es más grande que los grandes ayunadores del Antiguo Testamento, que son Moisés y Elías, que habían ayunado también. Entonces, por eso el evangelista presenta a Jesús ayunando. No es que Jesús quiera que nosotros nos la pasemos la vida ayunando, no. De hecho, a Jesús lo llamaban glotón, porque le encantaba comer, Yo soy de los de él, entonces, bueno, entonces no es que él quiera recomendar que nosotros estemos ayunando y ayunando y ayunando, no, solamente lo quiere presentar como más grande que los grandes ayunadores del Antiguo Testamento. Entonces tenemos a Jesús y tenemos al diablo que le dijo, si eres hijo de Dios, ¿cómo le dijo? Si eres hijo de Dios. Díselo a él. Si eres hijo de Dios, dile, haz que estas piedras, haz que esta piedra se convierta en pan. A ver, ¿y dónde está la tentación? Convertir una piedra en pan. ¿Qué tentación es? O sea, si Jesús convierte la piedra en pan, ¿dónde está el pecado? Porque Jesús tenía hambre. ¿Cómo? Obligarlo a que lo hiciera. Bueno, has pensado algo muy bien. Déjenme lo explico porque no está tan sencillo. A ver, Jesús tenía hambre y tenía el poder de convertir la piedra en pan. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Ahora, yo tengo hambre. ¿Sí? ¿Yo puedo convertir la piedra en pan? No. No. ¿Pero él? Sí. Entonces, si Jesús tiene hambre y convierte la piedra en pan para saciar su hambre, Jesús está resolviendo su problema personal. Está utilizando su poder, está utilizando su carisma, está utilizando su don para satisfacer su problema, su hambre, su problema. Es decir, se convierte en un egoísta que utiliza su poder para saciar su propia hambre, olvidándose del hambre de todos los demás, porque todos los demás tenemos hambre, pero no tenemos el poder de convertir una piedra en pan. Entonces Jesús no va a solucionar su problema con su poder, porque lo que quiere enseñarle a la humanidad es que solucione su problema desde otra perspectiva. Por eso cuando Jesús tenga frente a sí una multitud de personas hambrientas, no le va a decir a sus discípulos, tráiganse unas piedras que las voy a convertir en pan. Les va a decir, denles de comer ustedes mismos. Y ellos dirán, pero si nosotros solo tenemos, ¿qué cosa? ¿Te acuerdas? 5 panes y 2. Pues saquen esos 5 panes y saquen esos 2 pescados y vamos a compartirlos con todos. Liberar los bienes del egoísmo acaparador. Entonces, la tentación es que utilice su poder en beneficio propio, olvidándose de ser solidario con la humanidad. Entonces, el pecado sería el egoísmo de satisfacer su hambre con su poder, olvidándose de la humanidad que también tiene hambre y que no tenemos el poder de convertir la piedra en pan. Pero esto solo es una cosa, Mañana lo voy a explicar de 7 a 8:20 con más calma, porque esto es más profundo. Ahorita, solo para no dejarlos ir en ayunas, sino que se lleven de verdad una idea del evangelio, porque ustedes van luego a misa y allá no escuchan otra cosa más que lo mismo de toda la vida, ¿no? Entonces, que nos quede una idea. Y entonces dice Jesús, no solo de pan vive el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no solo es un saco que hay que llenar, no es un tambo que hay que llenar, no es un bote al que hay que llenar de comida. El hombre es mucho más que eso. A veces la gente dice, le decimos a la gente, ¿quieres un poquito más? ¿Y qué dice la gente? No, ya me ¿qué? Llené. Ya me llené. ¿Cómo se van a llenar si no son tambos?
Si no son costales, se llenan los costales, se llenan los tambos, se llenan las cubetas. Ya estoy satisfecho. Ya fue suficiente. El hombre no es un costal que hay que llenar. El hombre no es un tambo que hay que llenar. El hombre tiene otras hambres. Y esas otras hambres también tienen que ser saciadas. No basta para ser un ser humano con que el estómago esté lleno. Hay que llenar la mente, hay que llenar el alma, hay que llenar el corazón, hay que llenar la vida. Siéntense para continuar porque ya llevamos algo de tiempo. Pero ustedes no. No, ustedes no. Nada más los demás. Ustedes tienen que quedarse aquí, pues ustedes son para poder explicar. Entonces va la primera tentación y Jesús le gana. Un punto para Jesús, un tache para él. Diablo. ¿Quién ganó en la primera tentación? ¿Quién ganó? Jesús. Entonces, punto para Jesús. y Tache para el diablo. Ok, entonces vamos ganando. La segunda tentación en el Evangelio de San Lucas, que es la tercera en San Mateo, que dice, después el diablo lo llevó a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra. ¿Qué le hizo ver? Todos los reinos. Todos los reinos de la tierra. ¿Y qué le dijo? Escuchen, a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos y yo los doy a quien quiero. Y le dice el diablo a Jesús, dile, todo esto será tuyo, díselo. Todo esto será tuyo Si te arrodillas si te arrodillas y me adoras. y me adoras. Aquí está la tentación. El poder es demoníaco, el poder es satánico, el poder es malévolo, el poder es enemigo de Dios. Y el poder se expresa, este es el poder social, se expresa de manera especial en el dinero, que es el enemigo más grande de Dios. Mateo y Lucas dirán, no se puede servir a dos señores. Con uno se queda mal y con el otro se queda bien. Y dirá, en resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al Diablo. y al dinero. Al dinero. Que a veces pensamos que el diablo es el peor enemigo de Dios. El dinero es el peor enemigo de Dios. En Mateo y en Lucas. Entonces, le dice, lo que le está proponiendo es que utilice el poder, que se convierta en alguien poderoso para que pueda mantener la calma y todos puedan creer en él. ¿Quieres que crean en ti? ¿Quieres que te hagan caso? ¿Quieres que sean buenos? Utiliza el poder. ¿Deseas que la gente sea buena? ¿Deseas que la gente no haga el mal? Utiliza el poder, somételos. Pero Jesús no viene a mostrar su poder. ¿Qué viene a mostrar Jesús? Su amor. Su amor. Lo hemos dicho. Si Jesús se baja de la cruz, ¿qué muestra? Su poder. Si Jesús se baja de la cruz, muestra su Poder. Pero si se queda, muestra Su amor. porque para Jesús lo más importante no era mostrar su poder, lo más importante era mostrar su Amor. Y el amor deja libre al ser humano, el amor deja libre a la persona. ¿Qué hizo el padre de la parábola cuando su hijo le pidió la fortuna y quería irse? ¿Qué hizo? Lo dejó ir. Lo dejó ir, porque el amor respeta la libertad de la persona. Y si la persona se quiere ir, el amor permite que la persona se vaya. Ahora, lo propio de las religiones antiguas, lo que enseñaban las religiones antiguas era que su Dios era el más poderoso. Lo que Jesús viene a enseñar no es el poder del Padre, sino el amor del Padre. Hijo. Del Padre, expresado en el Hijo, el amor del Padre. Pero nosotros que venimos de una teología medieval, insistimos en el sufrimiento, en el dolor, en el poder, y no en el amor. Por eso yo les decía que nuestros pasos en la Cuaresma tienen que ser desde el amor, no desde el dolor y del sufrimiento. Cuando usted contempla al Cristo crucificado, no tiene que decir, ay, cuánto sufrió. Usted tiene que decir, cuánto me ama. Ay, por eso esos que dicen que tuvieron una visión y que vieron a Jesús y que les reveló que si cuántos clavos, que si cuánto le dolió, que si cuántas gotas de sangre, que si cuántas espinas, esos que nos digan de cuál. O sea, porque no, eso no es lo cristiano. Lo cristiano es descubrir el amor. Está ahí por amor. Yo veo al crucificado y digo,
cuánto me ama. No digo, cuánto le dolió. Bueno, entonces Jesús le contesta, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirás. Al único ante quien hay que postrarse no es ante el poder, hay que postrarse solo ante Dios. Pero lo más curioso es que este Dios, el que nosotros conocemos, ni siquiera quiere que nosotros vivamos postrados ante Él. Jesús nunca permitió que alguien se quedara postrado ante Él. Siempre que alguien llegaba y se postraba ante Él, Jesús le decía, levántate. Siempre decía, levántate. Jesús no quiere que nadie esté postrado, quiere que todos libremente estemos de pie. Y entonces vamos a pasar a la tercera tentación. Les vuelvo a insistir, mañana lo voy a explicar con más calma, pero no quiero mandarlos en ayunas, sino que se lleven algo del Evangelio. Tercera tentación. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo, el poder religioso. Ya vimos el poder social, ahora el poder religioso lo puso en la parte más alta ¿de dónde? Del templo. En la parte más alta del templo, bien. Lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras. ¿Quieres que la gente crea en ti? ¿Quieres que la gente te siga? ¿Quieres que la gente se porte bien? Vamos, haz un espectáculo, un milagro. Lánzate desde la parte más alta del templo y cuando todos vean que no te pasó nada, van a creer en ti. Yo les pregunto, ¿cuánta gente cree por un milagro y no por convicción en la iglesia? La mayoría. Es más, si tú le dijeras a la gente que Dios no hace milagros, ¿sabes qué te van a decir? Entonces, ¿qué hace? Porque la gente cree y piensa que la única tarea de Dios o que lo único que hace Dios es hacer milagros. Y si tú le dijeras a la gente, ¿sabes qué? Que no hace milagros, la gente diría, ¿y entonces qué hace Dios? Porque piensa que Dios está para eso. Dios está para amar, para comunicar su amor, para comunicar su vida, para comunicar su presencia que nos revitaliza y nos hace vivir la vida de la mejor manera posible. Entonces le dice, lánzate de aquí. Y Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. No se trata de tentar a Dios. La cosa no es tentar a Dios. Entonces, queridos hermanos, una cosa es la tentación, otra cosa es el pecado. Vamos, la tentación dijimos que era inevitable. El pecado sí es evitable. Cuando nos confesemos, no digamos nuestras tentaciones, digamos nuestros pecados. El pecado en la primera tentación estaría en que Jesús egoístamente hubiese resuelto su problema del hambre con su poder, olvidándose de la humanidad que tiene el mismo problema, pero no tiene ese poder. La segunda tentación, el poder es satánico, demoníaco, hace que la gente se arrodille ante él. Lo de Dios no es el poder, lo de Dios es el amor, el servicio, la entrega generosa. Por eso el cristiano está llamado a amar y está llamado a servir. Y la tercera de las tentaciones nos invita a ¿qué? A no instrumentalizar a Dios, a no convertir a Dios en un instrumento. Porque lo más grave de la tercera tentación es que utiliza a Dios y en nombre de Dios oprime, en nombre de Dios aplasta, en nombre de Dios mantiene en estado infantil a las personas. Se utiliza, en Lucas esa tercera es la más grande de las tentaciones. Es la más grande de las tentaciones porque utiliza a Dios para someter. Con frases como, el que obedece no se equivoca. Eso es pésimo. Una persona que dice, es que el que obedece no se equivoca. No, es que eso es una frase religiosa que se utiliza para someter y mantener sin criterio a las personas. Recuerdo en una reunión a alguien levantar la mano y decir, yo pienso, así dijo, iba a dar su opinión, y dijo, yo pienso, y el alto jerarca que estaba ahí le dijo, tú no estás aquí para pensar, le dijo, tú estás aquí para obedecer. Es utilizar a Dios, la posición de Dios, para manipular. Hubo grupos religiosos que hicieron daños tremendos. ¿Y saben qué tenían? El cuarto voto.
¿Saben cuál era el cuarto voto? ¿Cuál? Guardar silencio, callarse, no decir nada de lo que pasaba allá adentro. Era el cuarto voto. Utilizaban a Dios para imponer un cuarto voto donde las personas no pudieran decir lo que pasaba allá adentro, eran cosas muy negativas. Pues utilizar a Dios, esa es la tercera tentación, utilizar a Dios para dominar. Tenemos que liberarnos de esas tentaciones. Vamos a ponernos de pie, vamos a juntar nuestras manos y vamos a decir, Papá Dios, Dios, muchas veces nosotros no te hemos comprendido. Nos ponemos a pensar más en tu poder que en tu amor. Ayúdanos a dejarnos amar por ti. Jesús, amigo, hermano, creo en ti y creo que por amor entregaste tu vida para salvarnos. Creo que venciste las tentaciones para enseñarnos que con la fuerza del Espíritu Santo también nosotros las podemos vencer y evitar el pecado. Espíritu Santo, creo en ti, que eres la vida de Dios, el aliento de Dios, y que como a Jesús me acompañas para no ser vencido por las tentaciones, para vencer y ser feliz, para vencer y amar, para vencer y vivir como hermanos de los demás. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues ahora sí que le agradecemos a Jesús y le agradecemos al diablo que estuvo aquí con nosotros. Un aplauso al diablito y a Jesús. Gracias, Lucas.